las 7 de la mañana con 40 minutos. Hoy nos acompaña vía Zoom el concejal de Quito, Bernardo Abad. Dialogaremos sobre el Plan Maestro de Movilidad para la ciudad. Bienvenido, concejal. Buenos días. Muy buenos días, Anaí, a la amplia audiencia de Gamavisión. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Gracias, concejal. Bueno, ¿en qué consiste, qué implica este plan de movilidad para la ciudad? Vale la pena poner en contexto. En la administración pasada, en la administración del alcalde Santiago Guarderas, se contrató una consultoría internacional para definir cuál era la visión de ciudad para el año 2042. Es decir, este plan tiene vigencia desde el próximo año, podríamos decir, 2024 hasta el 2042, con objetivos a mediano y a largo plazo. Este es un plan de movilidad sostenible que contiene 12 planes entre movilidad y vialidad, que es importante. Es decir, cada año se va definiendo qué es lo que se tiene proyectado y de ahí pues la política pública y de ahí pues las empresas municipales y la administración municipal tiene que ir implementando lo que está dentro de este plan de movilidad sostenible y obviamente dentro de los 12 planes que están ahí. Hay cosas muy interesantes como por ejemplo ahora que está el metro, porque recordemos, y lo pongo también en contexto, es que este plan de movilidad, al ser contratado una consultoría, ya planteaba como el eje central de la movilidad norte-sur al metro de Quito, y de ahí se generan el resto de planes. Así que es interesante ver cómo se tiene que hacer la reingeniería de rutas y frecuencias, cuáles son las líneas o la forma de distribución en superficie de las rutas y frecuencias, y cómo tiene que irse desarrollando también la vialidad, es decir, cuáles son las rutas que tendrán que priorizarse para el reasfaltado, cuál es el proyecto de ciudad para lo que es la movilidad sostenible, es decir, todo lo que son los medios alternativos de movilidad, la bicicleta pública, todo lo que es pues incluso la caminería, porque la idea es promover, motivar para que los ciudadanos participemos, yendo en bicicleta, caminando, pero para eso también se requiere toda una infraestructura y de eso se trata el plan en términos generales. Concejal, en cuanto a la reorganización de rutas y frecuencias, que es algo que piden los vecinos principalmente de barrios donde no hay mucho acceso al transporte público para poder también ellos utilizar el metro de la ciudad, ¿cuál es el avance con respecto a esa medida que ya se ha venido ofreciendo desde meses atrás? Bueno, no de meses atrás, desde años atrás. Parte importantísima de, obviamente, la transportación pública en Quito es la reorganización de rutas y frecuencias de superficie. En la época del removido alcalde Jorge Yunda se hizo un proceso de licitación que fue cuestionado por la Procuraduría General del Estado, por la Contraloría, y tuvo que tirarse abajo porque obviamente no cumplía con los requisitos y fue observado por estas instancias de control del gobierno central. Entonces, ahora hay que volver a foja cero y se espera, según el anuncio del alcalde Pavel Muñoz, de que en los próximos meses haya una nueva licitación para que las empresas de transporte, es decir, no cooperativas, estas tienen que transportarse en empresas privadas de transporte, puedan licitar las rutas y frecuencias, que en su mayoría la idea es que no sean ya norte-sur, para eso está el metro, una capacidad instalada de más o menos 440,000 personas al día de movilidad. La idea es que las rutas y frecuencias en superficie sean mayoritariamente oriente-occidente, y que lleguen a aquellos sectores en donde actualmente no llegan. Y obviamente sean los grandes abastecedores de este sistema de transporte importantísimo que le ha costado tanto a la ciudad. Se espera que en los próximos meses haya esta licitación y se ha dicho que durante el año 2024 se podría cumplir con este objetivo importantísimo que es la reorganización o reingeniería de rutas y frecuencias de superficie. Y con respecto también a la calidad del transporte público, también, concejal, que es otra preocupación de acá de la ciudadanía. Hay una ordenanza que se aprobó en 2021 en el cual se determina que todo el transporte público metropolitano, privado y público, tiene que cumplir requisitos, tiene que cumplir obviamente índices de calidad, y si no cumplen obviamente no se les pagará. Pero claro, eso estamos hablando en este momento solo en el metro, pero ya cuando esté en la reorganización de rutas y frecuencias, cuando ya esté implementado el sistema integrado de cobro o de pasajes, ahí obviamente entrará a regir todo esto, la calidad.
debe estar funcionando, debería en este momento hacer también esa inspección de calidad y a quienes no cumplen, pues incluso sacarles del servicio, sacarles de las rutas y frecuencias, pero poco se está cumpliendo. La idea es que conforme avancemos y conforme se pueda hacer esa reorganización de rutas y frecuencias, que esté todo un sistema integrado de transporte, se pueda mejorar el control y de esa forma pues hacer que quienes cumplan los KPIs o índices de calidad sigan trabajando y quienes no pues incluso salgan del servicio. Porque les recuerdo, las rutas no son de los transportistas, las rutas son del Estado, ya sea gobierno central y obviamente los gobiernos autónomos descentralizados. No son privadas, no son de los transportistas, son del Estado. En este plan maestro de movilidad también, concejal, de pronto se habla de limitar el uso del carro privado, de los vehículos privados, de pronto castigar, pero si no tenemos un buen servicio de transporte público, ¿por qué buscar eso? A ver, no se trata de limitar, se trata de desmotivar. Las provisiones nunca hacen pues bien. La idea es que mejorando el servicio de transporte público, obviamente, pues quienes tenemos vehículo, aprovechemos y digamos, en lugar de sacar mi vehículo con toda esta congestión, me voy en transporte público. De eso se trata. Sí, la idea es desmotivar y mejorando el sistema de transporte público. Ejemplo, para muchas personas que antes iban en vehículo, se cruzaban la ciudad, norte-sur o sur-norte, ahora lo hacen en metro. Esa es una forma de motivar, porque el metro, veamos la calidad del servicio, la rapidez del servicio, y obviamente pues se hace mucho más fácil y más económico cruzar la ciudad en metro que en vehículo privado. De eso se trata, este tipo de medidas que desmotiven el uso del vehículo privado y motiven al uso del transporte público. Por ejemplo, también para aclararle a la ciudadanía, de pronto habrá cambios en esta restricción vehicular del pico y placa, que también en un momento ya se estuvo hablando acerca de aquello. No habla específicamente de eso el plan de movilidad sostenible, en lo absoluto. Además, esa es una decisión netamente del Ejecutivo, es decir, del alcalde. A mí me parecería que no, porque obviamente, pues, mientras más restricciones se pongan a la movilidad en vehículos privados, ocurre que, y lo hemos visto desde que se implementó la medida allá en la época del alcalde Augusto Barrera, o cuando el alcalde removido Jorge Yunda también implementó el Hoy No Circula, hubo un incremento de vehículos porque muchas personas que tienen recursos compraron otro vehículo diferente al de la placa en la que había la restricción. No me parece es una buena medida. Veamos a Bogotá. Bogotá tiene 3 días de pico y placa y es imposible moverse en Bogotá en vehículo. La idea es más bien motivar a que los ciudadanos que tenemos vehículo privado podamos utilizar el transporte público con buenas rutas y frecuencias que obviamente abastezcan al mejor sistema de transporte que tenemos, que es el metro, y obviamente pues con esa calidad, con ese buen servicio, ir más bien al trabajo, a la oficina o a movernos de un lado al otro de la ciudad en transporte público. ¿Cuánto tiempo usted estima, estando ahí en el municipio, concejal, que se podría ya contar la ciudad, la capital del país, con una reorganización de estas frecuencias y rutas? Se espera, según nos ha informado el secretario de Movilidad, que es la persona que está a la cabeza de la movilidad en Quito, que será durante los primeros meses de este año que se llevará a cabo se realizará esta licitación de rutas y frecuencias y luego será implementando. Porque claro, es todo un proceso de licitación que, repito, en la época del removido alcalde Jorge Yunda fue implementado, pero tuvo observaciones y hubo que volver a foja cero, es decir, esa licitación no se dio. Y de ahí desafortunadamente derivaron una serie de denuncias, problemas legales, etcétera, que recién se están solventando. Entonces, esperemos que durante los primeros meses se realice esta licitación de rutas y frecuencias y luego se vayan implementando hasta fines de 2024. Hay otra preocupación también que de hecho ya nos están llegando las preguntas para poderlas compartir con usted, concejal, es sobre la colocación de peajes urbanos. ¿Es esto legal? ¿No es legal? ¿Se podría dar? ¿No? Sobre esta colocación de peajes urbanos. Dentro del Plan de Movilidad Sostenible 2024-2042 está contemplada la posibilidad, repito, la posibilidad de que se implementen peajes, pero en 2 vías básicamente, en la Simón Bolívar o en la Ruta Viva. En la Ruta Viva es un hecho que bastaría una decisión política, porque cuando se construyó la Ruta Viva
ya se construyó con esa posibilidad y lo que se recaude de ese peaje sirva, dice obviamente pues el contrato de construcción, sirva para el mantenimiento de esa vía desde el inicio desde la Simón Bolívar y hasta obviamente llegar a cuando se conecta con la interoceánica. Y obviamente los escalones que se llaman. Eso es una posibilidad, o más es un hecho que se podría dar porque ya eso está dentro de, obviamente, el contrato que se debía implementar. La implementación del peaje podría darse en la Ruta Viva. Y en la Simón Bolívar hay esa posibilidad, pero de acuerdo a la normativa nacional, porque ahí tiene que haber un proceso para la concesión a privados de la Simón Bolívar. Ejemplo, cuando uno va hacia el sur o hacia el norte del país, uno paga unos peajes y esos peajes obviamente pues sirven para el mantenimiento de las vías. Me parece que es $1 para cada 50 kilómetros. No se ha definido montos, no se ha definido si se dará o no se dará, pero en el plan maestro de movilidad sostenible está contemplado básicamente en esas dos vías la posibilidad de colocación de peajes. Concejal, pero ¿cómo afectará a la ciudad encarecerla con estos peajes urbanos? Bueno, hay la posibilidad, todavía no está implementado. Entonces, obviamente, si se considera que aquellos peajes van a servir, uno, para el mantenimiento, porque recordemos, el mantenimiento de esas vías cuesta millones de dólares y no digo el desmotivar, pero se tiene que buscar alguna forma para que las vías se mantengan. Ejemplo, nos hemos acostumbrado ya a algunos peajes. El peaje por el túnel Guayasamín, que en realidad sirve para el mantenimiento de toda la avenida interoceánica. El peaje por la por la General Rumiñahui, que es un peaje del Consejo Provincial. Entonces, obviamente, pues esos peajes existen en la ciudad y hay la posibilidad, repito, que está dentro de este plan maestro de movilidad sostenible, el que se implemente peajes, sobre todo en esas dos vías. Finalmente, en otro tema, el Consejo Metropolitano ha respaldado apoyar al alcalde Pavel Muñoz en cuanto a una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Concejal. Sí, pero no todos. 14 de 21 concejales no estuvo presente en el Consejo en esa votación el alcalde. En mi caso, yo voté en contra y lo dejo claro. ¿Y por qué voté en contra? Porque no me parece que el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito busque presionar, busque exhortar a una función del Estado, como es la justicia electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, para que realice lo que tienen obligatoriamente y por Constitución que hacerlo, tener a la persona que está dentro de un proceso, darle un trato justo, un trato imparcial, un trato objetivo. Entonces, en realidad a mí me parece que esa fue una resolución de carácter político y me parece también que el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito no está para tomar resoluciones o decisiones políticas, está para buscar solucionar los problemas de Quito. En este caso, yo fui uno de los que votó en contra y me pronuncié claramente del por qué voté en contra. Muchísimas gracias por esta entrevista, concejal. Que tenga un excelente día. Gracias por su participación. Igualmente y siempre a las órdenes.